A ver, imaginen esto por un momento. Un solo médico. Un hombre cuyas ideas definieron la medicina por 1500 años. Su palabra fue ley mucho después de que cayeran imperios enteros. Ese hombre fue Galeno. Y su historia, bueno, su historia nos muestra cómo un genio puede, sí, iluminar el mundo, pero también, y esto es clave, dejarlo a oscuras. Pero, ¿cómo es que esto pasa? ¿De verdad Galeno era tan brillante que nadie en más de 1000 años pudo superarlo? ¿O será que el mundo simplemente se olvidó de cómo hacer preguntas? Vamos a meternos de lleno en esta increíble historia para desentrañar el legado de un médico que se convirtió en dogma. Así que, este es el plan. Vamos a seguirle los pasos. Primero, su origen, cómo se formó este genio. Luego, nos vamos a la arena, la de los gladiadores, que fue su verdadera escuela. De ahí a la conquista de Roma. Veremos cómo se convierte en el emperador de los médicos. Y finalmente, analizaremos ese legado de 1500 años. Ok, vámonos al inicio de todo. Año 129 después de Cristo. Estamos en Pérgamo. Y ojo, Pérgamo no era cualquier lugar, ¿eh? Era un verdadero hervidero de cultura y ciencia en pleno Imperio Romano. Imaginen, ahí estaba la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo y un centro de curación famosísimo, el Asclepeion. Su padre, arquitecto y hombre de ciencia, le dio un consejo que fue clave. Cuestiona todo. No te creas nada a ciegas. Pero el destino a veces tiene sus giros. Un sueño con el mismísimo dios de la medicina, Asclepio, fue lo que lo empujó a estudiar este campo. Cuando su padre muere, Galeno, en vez de gastarse la herencia, la invierte toda en conocimiento. Se va de viaje por más de 10 años, y su destino principal es Alejandría, el centro del saber. Pero aquí hay un detalle importantísimo. La disección de cuerpos humanos estaba prohibida, era un tabú total. Así que se especializó en animales. Y este pequeño detalle, se convertiría en su mayor virtud, y también en su error más grande. Bueno, con 28 años, Galeno regresa a casa, a Pérgamo. Es un médico súper culto, ha viajado por todo el mundo conocido, pero le falta algo, práctica real. Y de repente se le presenta una oportunidad, una que era única, sí, pero también peligrosísima y a la vez fascinante. Le ofrecen ser el médico jefe de los gladiadores de la ciudad. Y seamos claros, este trabajo no era para cualquiera. Ser médico de gladiadores significaba ver todos los días las heridas más brutales que uno se puede imaginar. Y el que estaba antes que él, digamos que no le había ido muy bien que digamos. Miren este número, 60. 60 gladiadores muertos en solo 4 años con el médico anterior. Un desastre total. Ahora, con Galeno al mando, en esos mismos 4 años, murieron solo 5. 5. La diferencia es abismal. Obviamente, su fama explotó. La pregunta es, ¿cuál era su secreto? Pues su método era, en realidad, una mezcla de lógica pura y una capacidad de observación increíble. A ver, punto 1, la limpieza. Nadie sabía de gérmenes en esa época, pero él, por pura intuición, se dio cuenta de que las heridas limpias sanaban mucho mejor. Punto 2, su habilidad para coser, para suturar, dicen que era legendaria. Y punto 3, usaba la naturaleza como si fuera su propia farmacia, preparando ungüentos que de verdad funcionaban. Pero la verdadera clave de su genialidad, el verdadero truco, está aquí. Pensemos que en esa época era imposible, impensable abrir un cuerpo humano para estudiarlo. Para él, la arena era su laboratorio, su libro de anatomía en vivo. Cada herida, cada corte profundo era una ventana abierta al interior del cuerpo. Y él no parpadeaba, se asomaba a cada una de esas ventanas. Y no se quedó ahí. En esa misma arena hizo otra observación que cambiaría todo. Empezó a comparar a sus pacientes, los gladiadores, con la gente que iba a verlos, los espectadores. La diferencia era evidente, ¿no? Por un lado, atletas fuertes, sanos. Por el otro, gente sedentaria, a menudo con problemas de salud. Su conclusión hoy nos parece obvia, pero en ese momento fue una revolución. El ejercicio, el movimiento, es la base de una buena salud. Básicamente, acababa de inventar la medicina deportiva. Ok, así que con 32 años y una reputación que ya empezaba a sonar por todas partes, Galeno decide dar el gran salto. Se muda al centro del universo, Roma. Pero claro, Roma era Roma, el escenario más grande del mundo, sí, pero también el más ferozmente competitivo. Imaginen el ambiente. El círculo de médicos de la capital era una élite, muy cerrada, muy celosa de sus secretos y sus privilegios. Despreciaban a los que venían de fuera y se aferraban a lo que siempre habían hecho. Galeno necesitaba una sola oportunidad, solo una, para demostrarles a todos que estaban equivocados. Y la oportunidad llegó.
Y no solo una. Primero, cura a un filósofo famoso al que todos los demás médicos ya habían desahuciado. ¡Pum! Primer golpe. Después, organiza demostraciones públicas de anatomía, con animales, claro, y deja a todo Roma con la boca abierta. Explicaba el cuerpo con una claridad que nadie había visto. ¡Pum! Segundo golpe. Y el golpe de gracia, el definitivo, cura al mismísimo emperador, a Marco Aurelio, de una enfermedad que nadie entendía. El emperador, claro, no podía estar más agradecido. Le regala un medallón con una frase grabada que es, bueno, lo es todo. Con esa inscripción, Galeno deja de ser un médico de provincia que busca hacerse un nombre. Se convierte, dicho por el hombre más poderoso del planeta, en el emperador de los médicos. Y ahora, como médico de la corte, con acceso a todos los recursos imaginables y con total estabilidad, Galeno puede dedicarse a la obra de su vida. Su gran proyecto, poner en orden todo el conocimiento médico que existía hasta el momento y, por supuesto, añadirle su propia cosecha de descubrimientos. Y cuando digo que se dedicó a escribir, me quedo corto. Su producción fue monstruosa. Se calcula que escribió 2,5 millones de palabras. 2,5 millones, a un ritmo tan bestial que a veces tenía a 20 escribas trabajando para él al mismo tiempo, solo para seguirle el paso. Para que nos hagamos una idea, la mitad de todos los textos médicos de la antigüedad que han llegado hasta nosotros son suyos. Y en medio de todo ese mar de palabras, había joyas, descubrimientos que cambiaron para siempre la medicina. Por ejemplo, durante 400 años, se pensaba que por las arterias circulaba aire. Galeno, con sus experimentos, demostró sin lugar a dudas que lo que transportaban era sangre. Pero quizás su aporte más increíble, el más revolucionario, fue sobre el sistema nervioso. Fue él quien demostró que el cerebro es el centro de mando, la computadora central que envía órdenes a todo el cuerpo a través de los nervios. Y esto era ir en contra del gran Aristóteles, que decía que todo se controlaba desde el corazón. Había que ser muy valiente para decir algo así. Y no solo lo dijo, lo demostró. Y de una forma genial, hizo un experimento que se volvió famoso. Tomó un cerdo y con mucho cuidado le cortó los nervios que van a la laringe. El animal seguía intentando chillar, abría la boca, pero... silencio. No salía ningún sonido. Ahí estaba la prueba. La voz no venía del corazón, venía de la garganta. Caso cerrado. Y siguió. Aclaró también cómo funcionaban otros órganos. Demostró, por ejemplo, que la orina se produce en los riñones y que no aparece mágicamente en la vejiga, que era lo que se creía. Era como si, uno a uno, los secretos del cuerpo humano se fueran rindiendo ante su lógica y su bisturí. Galeno vivió hasta los 87 años, y cuando murió, dejó una obra tan inmensa que no solo sobrevivió a la caída del Imperio Romano, sino que se convirtió en la verdad absoluta en medicina. La palabra de Galeno era ley, y lo fue por 1500 años. Pero, como en toda gran historia, este legado tiene sus luces y también sus sombras. Sus escritos hicieron un viaje increíble a través del tiempo. Primero, los eruditos del mundo islámico los cuidaron y los tradujeron. Después, siglos más tarde, volvieron a Europa, pero ya no como una teoría, sino como un dogma. Durante toda la Edad Media, ser un buen médico era, básicamente, saberse a Galeno de memoria. Tuvieron que llegar el Renacimiento y anatomistas valientes, como Andrés Vesalio, que se atrevieron a hacer lo prohibido, diseccionar cuerpos humanos, para que empezaran a verse las primeras grietas en el edificio de Galeno. Y aquí es donde tenemos que ser justos y ver el panorama completo. Por un lado, sus aciertos son gigantescos. Nos dio el método experimental, descubrió cómo funcionaban los nervios, los músculos, cosas fundamentales. Pero sus errores, que vinieron de no poder diseccionar humanos, también fueron gigantescos. Su idea de que la sangre se creaba en el hígado y que el cuerpo la consumía, por ejemplo, fue un error tan grande que frenó el descubrimiento de la circulación de la sangre por casi 1500 años. Al final, la historia de Galeno nos deja una lección importantísima sobre cómo funciona la ciencia. Quizás su verdadero legado no son sus aciertos, sino su método, la idea de observar, experimentar y preguntar. Y nos deja con una pregunta que da un poco de vértigo, ¿no? Si un genio de su calibre pudo estar tan equivocado en cosas que hoy nos parecen básicas, ¿qué cosas que hoy damos por sentadas serán vistas como errores garrafales en el futuro? Porque parece que así es como avanza el conocimiento, apoyándose en los hombros de los gigantes, sí, pero sobre todo atreviéndose a corregirlos.